Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio. UABC Radio y el Cuerpo Académico del Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre el Mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre el mundo. Gracias como siempre a UABC Radio por hacer posible estos espacios. Revisen sus redes sociales, UABC Radio en Facebook, en Instagram también, y sigan sus transmisiones a través de los distintos canales de radiodifusión de esta excelente emisora, UABC Radio. Y bueno, hoy estamos aquí con Jorge Galván. Hablaremos sobre Venezuela e Irán, similitudes, diferencias entre dos acontecimientos que están marcando el rumbo geopolítico, económico y en muchos otros ámbitos desde Estados Unidos. Jorge, hablemos sobre estas complejas relaciones. Primero, Venezuela. El 3 de enero de este año 2026, Jorge, hubo una operación militar con mucha inteligencia, con bombardeos, pero sobre todo el objetivo fue extraer, para algunos otros, secuestrar al presidente Nicolás Maduro. Para Sin otros, más ni más. Sí, para otros no es un presidente legítimo por toda la controversia que hubo en las elecciones. Entonces estamos ante un tema bien complejo, pero que vale la pena narrar poquito a poco, sobre todo desde una perspectiva también estratégica de lo que representa Venezuela para la energía, para la economía del mundo. ¿Cómo ves este tema, Jorge? Bueno, antes que nada un saludo a todos nuestros fieles escuchas y al equipo de aquí de la UABC Radio y en especial a ti, Andrei. Pues bien, este es un acontecimiento que detona justo al inicio del 2026. Es un hecho, Andrei, que nos tardamos en abordar porque deseábamos hacerlo ya en un espacio, ¿verdad?, donde pudiéramos tener más información al respecto. Ya ahorita transcurridas varias semanas de ese hecho, ¿verdad?, tan lamentable, que es el secuestro de un presidente en activo y al fin de cuentas electo, ¿verdad? Uh-huh. La retórica de este lado era que pues había fraude, las autoridades del país y los observadores dijeron pues lo contrario, entonces ahí está esa controversia. No es la primera ocasión, ¿verdad?, que se desacreditan procesos electorales en países pues que no son afines a la postura de Estados Unidos y compañía. Entonces ya ahorita con varias semanas de hechos, ¿verdad?, podemos tener un panorama más amplio. Uh-huh. Y pues vamos a platicar de esta situación que pareciera ser empieza a alinearse a favor de Estados Unidos, que era lo que inicialmente buscaban, ¿no? Sí, también mandar ese mensaje de ¿qué podría pasar si no se alinean aquellos que se resisten, verdad? Es un mensaje a la región, al mundo entero, sobre este concepto que tú dices, ¿no? Alineación. Entonces creo que no nada más manda un mensaje al interior de Venezuela sobre esa necesidad de alinearse con el gran poder en Estados Unidos, sino también a todos los países de la región, ¿verdad? Entonces es una relación compleja ante la que estamos, la de Estados Unidos y Venezuela. Jorge. De décadas, André, ¿no? Tiene décadas, así es. Muy compleja, que gira en torno, sin lugar a dudas, en el sector energético, en toda la riqueza que tiene Venezuela en petróleo, en oro y en otros recursos naturales. Y estamos ante un gobierno que contrastó desde la época de Hugo Chávez con el discurso, con la narrativa de Estados Unidos. Sí. Y que eso hizo que pues la región básicamente pues tuviera enormes diferencias con Estados Unidos. Después la Venezuela de Hugo Chávez va a emprender caminos muy revolucionarios, se pudiera decir, ¿no? Un cambio de sistema es lo que proponía desde la CELAC, ¿verdad? Sí. Una institución Exacto. 100% latinoamericana y caribeña, pues proponía un distanciamiento de países con la lengua inglesa como Estados Unidos, Canadá, o con un pasado distinto a Latinoamérica y el Caribe. Así que eso ha desatado muchas cejas levantadas en Washington. Sí. Y ha habido actos
de desestabilización al interior de Venezuela, orquestados desde Washington y desde otros espacios también de poder, y no se había logrado algo tan contundente como lo que acabamos de ver hace apenas un par de meses, Jorge. Así es. Si nosotros nos remontamos a la historia, y es aquí donde yo insisto siempre en que para comprender el presente y visualizar el futuro, pues hay que voltear hacia atrás, sí, ¿verdad? Esto data desde hace décadas. Durante el siglo XX hubo movimientos importantes en el funcionamiento político de Venezuela como tal. Por ahí la relación de las empresas petroleras más importantes de Estados Unidos en aquel país tiene mucho tiempo de existir, ¿verdad? Uh-huh. Esta es una relación, pues, que todos los países, incluyendo México, con una dotación importante de recursos naturales, hemos padecido, podríamos decirlo así. Esta injerencia, este peso importante de empresas multinacionales, sobre todo de países más avanzados y desarrollados, en nuestros territorios, y Venezuela nunca fue la excepción, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, uh-huh, superando a aquellas petromonarquías que, bueno, ahorita llegaremos a aquella región del planeta. Sí. Entonces, a partir del siglo XXI, esta relación se complica aún más, ¿verdad? Se vuelve más tensa, sobre todo por la emergencia de un militar como Hugo Chávez, con una retórica de confrontación, de rompimiento de ese yugo. Él insistía mucho en aquel mecanismo de asociación en los países latinoamericanos y caribeños del acuerdo bolivariano, ¿no? Insistía mucho en esta figura emblemática para los pueblos de esta región, y avanzan los años, ¿verdad? Y se da lo que ocurre el 3 de enero del 2026, en donde, al estilo estadounidense, ¿verdad? Cortan metafóricamente una cabeza, ¿verdad? Uh-huh. Y pues tratan de aprovechar esa coyuntura del caos para extender lazos distintos con las personas que emergen en el poder, ¿verdad? Así es, con narrativas, Jorge, hay que decirlo, de un vínculo directo entre el poder venezolano con grupos de narcotráfico o de crimen organizado, que ya veremos, ¿no?, qué sucede en el juicio. Hasta ahora lo que ha sucedido es que se declaró inocente Nicolás Maduro. Entonces veremos qué pruebas presenta la Fiscalía de Estados Unidos ante este señalamiento tan preocupante, ¿no? De un vínculo así es fuerte, porque a México también se le están haciendo esos señalamientos. A Colombia, también, a varios países, uh-huh, ¿no?, de la región no alineados, ¿verdad? Uh-huh. Mira, ahí incluso hay mucha información en los medios, Andrei, donde uno puede comprobar que efectivamente ese discurso era una total falacia. La propia agencia de combate, entre comillas, al narcotráfico, como lo es la DEA en Estados Unidos, ni siquiera tenía en el radar a esta agrupación, ¿verdad? Mucho menos vinculaba a Nicolás Maduro con ella. Pero pues el discurso, la guerra de propaganda, los medios que empiezan a tergiversar la realidad, como ocurre en muchos otros temas, ¿verdad? Empezó con esto, ¿no? Es un narcotraficante, está ligado al crimen organizado, y empieza la bola de nieve a crecer, hasta que llega el punto donde ocurre el secuestro y la gente lo festeja como si fuera pues algo benéfico. A pesar de las formas, ¿verdad? De que incluso muere gente que en esta operación militar de bombardeo, ¿no? Cuando dices tú, bombardeas un país que pues ni siquiera tiene capacidades militares como para poder defenderse, y lo vimos, ¿verdad? Fue una operación que incluso desde Estados Unidos se presumió como muy sencilla, ¿sí? Uh-huh. Entonces es preocupante. Ojalá la gente que nos escucha
cada que lee o escucha, valga la redundancia, este tipo de declaraciones desde Estados Unidos, pues lo reflexione y lo profundice, ¿no? Y no nos dejemos llevar con que en la primera acusación y manifestación de que un gobernante en turno es acusado de narcotraficante, pues lo cuestionemos, ¿no? Claro, sí. Recuerdo esa conferencia de prensa que se dio antes de este evento militar de extracción y fue muy cruda, ¿no? Queremos gobernar el país, vamos por los recursos naturales, ¿no? Sin esconder ya no hay tapujos. Absolutamente nada. Eso, pues desde un punto de vista intelectual se puede agradecer, ¿no? De, bueno, gracias por ser tan claro y no ambiguo para entender, ¿no? Las intenciones que se tienen. Así que, bueno, Jorge, estamos ante este acto que ha tenido hoy como, pues, antecedentes un evento que no se había visto en los años recientes, así de fuerte. Tal vez, ¿cuál sería el más reciente? ¿El de Manuel Antonio Noriega en Panamá? Ajá, pudiera ser. Pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser. De esa naturaleza, con el uso de la fuerza y demás. Sí. Entonces, sí, para muchos analistas del derecho internacional, están hablando de que esto está sentando un precedente. De aquí se comenzó a reforzar mucho esa narrativa que explica las zonas de influencia, ¿no? Bueno, Estados Unidos ya nos había dicho que quería controlar su hemisferio a través de su Estrategia Nacional de Seguridad. Lo está haciendo. Esperemos lo mismo de Rusia, de China, ¿verdad? Ante sus regiones. No sé qué tanto ha ocurrido eso, sobre todo en el caso chino, ¿no? Que no, hasta donde yo sé, apenas ayer escuché por ahí en las noticias que estaban sobrevolando Taiwán, pero algo así tan fuerte. Bueno, pero Taiwán es su territorio. Sí, para ellos y para el mundo que reconoce a la República Popular China. Ahí la extrañeza no y la comparación no cabría con esto, ¿no? Sí, hay que salvar ahí las enormes distancias entre uno y el otro contexto. Pero lo que sí es que está sentando un precedente de cómo se hacen las cosas, Jorge, y que se están escabullendo ahí del derecho internacional, de estas formas que se construyeron como parte del sistema internacional o del orden anterior al que se vendrá muy pronto o al que se está transformando. Y eso ha preocupado a otros líderes, analistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a todo el mundo está preocupando esta actitud de extracción, de tomar una decisión así de contundente, contraria al derecho internacional, a las instituciones, y eso pues plantea para muchos una señal más del cambio de época que ya estamos viviendo. Y que incluso, André, va en oposición a la lógica de cómo funciona en términos generales el sistema judicial del propio Estados Unidos, ¿no? Sí. Acá el cambio, el giro de 180 grados que uno puede observar, sobre todo en estos casos como el de Nicolás Maduro, es que eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Uh-huh. Cuando el sistema impositivo y de justicia en Estados Unidos se caracteriza por otorgar siempre el beneficio de la duda, uh-huh. En términos generales, hacer los procesos transparentes, ¿verdad? Donde pues el mundo, digo, en términos muy generales, porque ahorita podemos encontrar muchos ejemplos de las fallas que todo poder en los países tiene, ¿no? Pero en términos generales se vende como un sistema donde la justicia impera, uh-huh. ¿verdad? Sí. Y ahorita estamos viendo lo opuesto, ¿no? Uh-huh. Totalmente contradictorio, donde declarado por funcionarios del propio gobierno de Estados Unidos en la actualidad, señalan que el derecho internacional está hecho para los débiles, que solo los países con menores uh-huh. capacidades son los que tienen que cumplir las reglas. Uh-huh. Dices tú, caray, entonces este supuesto orden basado en reglas que tanto nos vendieron desde la época de la postguerra, uh-huh. Hablando de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, pues resulta que se desvaneció. Sí. ¿Verdad? Y que ahorita empiezan a imperar estas posturas de especialistas en estos temas geopolíticos como tu tocayo, Andrei Martillanov, el ruso, que hablaba precisamente de esta división, ¿verdad? Donde el hemisferio
occidental, específicamente América, quedaba en control total de Estados Unidos, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, un tema que está cambiando las formas, cómo se habían constituido el mundo hasta este momento, está cambiando, ¿no? Aunque también hay que decir que luego es nuestro deber como docentes, como gente que conoce un poquito sobre el derecho internacional, defenderlo, ¿no? Y decir, a ver, no, ahí está todo construido. Este es un acto que necesita revisarse a detalle, pero todavía existe un derecho internacional que, si bien sí se está transgrediendo con este acto, pues hay que defenderlo, ¿no? Porque totalmente nos conviene. Tú como especialista en relaciones internacionales, Andrei, para la gente que nos escucha, ¿cómo explicarías qué es el derecho internacional? Bueno, el derecho internacional va a ser la manera en la que se van a regular los estados. Sí, entonces hay una clasificación principal que es el derecho internacional público y el privado. El público es el que va a controlar todo lo que ocurre entre los estados, y el privado va a controlar lo que ocurre entre las personas y los distintos actores internacionales. Eso va a ser, ¿no?, una regulación internacional que va a permitir un orden, ¿no?, hasta cierto punto. Pero eso que decías hace un momento del discurso del el primer ministro de Canadá, ¿verdad? Esto de había sido una mentira que nos habían vendido, ¿no? Este sistema internacional, y que en realidad los más poderosos eran los que sacaban provecho. Pues es también un discurso muy revelador, muy esclarecedor de cómo están viendo al menos las potencias medias que están buscando elevar sus capacidades políticas, económicas, estas figuras del derecho internacional, ¿no?, como un medio para alcanzar ciertos objetivos, y que si te tocó estar hasta abajo en la pirámide, saliste pues perdiendo. Sí, mucha suerte, porque no está esto hecho para que tú escales, para que tú te pongas a la par de las grandes potencias. En ese sentido fue el mensaje, y es también muy contundente, ¿verdad, Jorge? Sí, incluso una figura controversial como lo es Ursula von der Leyen, ¿verdad? La máxima dirigente de la Unión Europea, recientemente acaba de declarar algo muy similar, ¿no? El orden basado en reglas prácticamente caducó, y ahorita impera una suerte de orden basado en el poder, ¿verdad? En el sometimiento, donde la diplomacia se ha hecho a un lado totalmente, donde las instituciones internacionales que más o menos trataban de llevar esto en paz, ¿verdad? Las Cortes Penales Internacionales, la propia Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, ¿no?, que tanto hemos criticado aquí, pues se ven totalmente rebasadas, André, inoperantes. Faltas de una capacidad de mediación, ya no se diga de castigo y de imponer ciertas sanciones, sino de mediar, ¿no? Tú no escuchas declaraciones contundentes ni posturas firmes sobre estas organizaciones, que coincide precisamente con estos discursos venidos desde Occidente, donde se reconoce que pues este nuevo orden mundial del que tanto hemos hablado acá, ¿no?, pues parece ser que se está consumando. Así es, Jorge. Así que, bueno, vamos a tener aquí una extracción, una detención, un traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro, y después vamos a ver no sé si eso es transición o un cambio de régimen. Para algunos no lo es, para otros sí es un cambio de régimen, Jorge, en donde Delcy Rodríguez, quien era hasta ese momento la vicepresidenta, asumiendo el poder con el respaldo de Estados Unidos. Sí. Entonces es muy interesante, porque al mismo tiempo veíamos estos guiños, ¿no?, que había de parte de la oposición venezolana a Estados Unidos, pero Estados Unidos le da la espalda a esa oposición, específicamente a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. Así es, María Corina Machado. Entonces decide dejar a Delcy Rodríguez por alguna razón estratégica, quiero entender, de entender desde el punto de vista de Delcy Rodríguez cómo funciona todo el aparato burocrático, político de Venezuela.
para rápido alcanzar sus objetivos que sabemos, Jorge, son principalmente energéticos, por un lado, pero luego también hay que entender la otra compleja relación entre Venezuela y China, que ha tenido en las últimas décadas. Si Venezuela decidió distanciarse ideológica y económicamente y políticamente de Estados Unidos, se fue con una alternativa. Tejió redes en otro lado. Así exactamente. Es, que fue China, y ahí hizo una relación muy dinámica en términos económicos, en donde se construyeron proyectos de infraestructura. Venezuela se endeudó con China y estaba pagando su deuda con recursos naturales. En especie. Así es. Entonces me parece que sí, la intención es obtener esos recursos naturales que son tan preciados para especialmente esta administración en Estados Unidos, pero también es detener la influencia y el control que China estaba teniendo sobre los recursos naturales de la región, sobre los negocios, la forma de hacer economía en Venezuela en particular. ¿Cómo ves este punto? Delcy Rodríguez, China, María Corina Machado. Jorge. Sí, hay que... Bueno, estratégicamente Venezuela incluso se encuentra ubicado en un lugar importante, ¿no? Un área de influencia que se expande ligeramente de este famoso espectro de influencia que el Comando Norte define desde Alaska hasta el Canal de Panamá. Acá se expande ligeramente hacia el Golfo, hacia el Mar del Caribe, ¿no? Que rodea ahí, circunvecina a lo que es Venezuela. Esto del cambio de régimen y a la vez de dejar a la vicepresidenta, pues comprueba una vez más que lo que se buscaba no era realmente un cambio de régimen, ¿no? Uh-huh. Hay que tratar de diferenciar brevemente, Andrei, a qué se refieren cuando hablan de un cambio de gobierno a un cambio de régimen, ¿verdad? Uh-huh. Que son dos cosas distintas, sí, ¿no? El cambio de régimen es una situación mucho más amplia, ¿verdad? Estructural, podríamos decir. Estructural, exactamente. Uh-huh. Has mencionado una palabra clave aquí, en donde se busca que incluso el sistema se modifique, uh-huh, el funcionamiento de las instituciones, sí, las normas, las uh-huh, leyes, empiecen a realizar modificaciones del statu quo que venía uh-huh ocurriendo, ¿no? Para lograr eso, obviamente, lleva mucho tiempo. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la estrategia que Estados Unidos ha utilizado, no nada más en Venezuela, lo vimos en Libia, lo vimos en Siria, lo vimos en Irak, lo hemos visto en Afganistán, ha sido descabezar. ¿Sí? Uh-huh. Permítanme esta palabra que se escucha muy fea, pero bueno, quitar al actor uh-huh de la pirámide más alto, uh-huh, ¿sí? Pero al final de cuentas todo queda igual, ¿no? Sí. Entonces Delcy Rodríguez, que a su vez tiene ahí a dos personajes clave en la estructura, que es su hermano por un lado uh-huh y este otro general en la parte militar por el otro, terminan por ser los que se quedan a cargo del país, ¿sí? Donde pues prácticamente el único que se quitó de ahí fue al otrora presidente, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo lo demás queda igual. Es sí más, se acaban de levantar las restricciones diplomáticas y ahorita ya empiezan a haber negociaciones, ¿verdad? Ya se van a reactivar estas figuras de embajadores y demás entre uh-huh ambos países. Parece ser todo va fluyendo adecuadamente. Incluso el propio Trump declaró que la oposición no estaba preparada para asumir el control del país, uh-huh, que ahorita no se pensaba convocar elecciones. Entonces vamos a ver qué ocurre en el transcurso del año, ¿verdad? Con este gobierno actual de Delcy Rodríguez. Y por otro lado, aquí también nos damos cuenta cómo pues la receta se repite una y otra vez, uh-huh, ¿no? Eso es lo importante de cómo nosotros tenemos que visualizar que ese tipo de acontecimientos tan criticables y cuestionables, por lo menos desde mi óptica, se puedan replicar en otras naciones y que los mecanismos, volvemos a esto, pues no impedirían que algo así se diera, ¿no? Así es,
Jorge, sin duda, ¿no? O sea, no es nada más esto de controlar los recursos naturales, de detener el avance chino en la región, sino mandar un mensaje de, si no te alineas, esto te puede pasar a ti, ponle el nombre que quieras, líder cubano, líder colombiano, líder mexicana. Entonces es, sin lugar a dudas, muy preocupante, ¿no? Esta redefinición que está haciendo Estados Unidos desde un pragmatismo muy puro, diría yo, ¿no? De no cambiar el régimen, la estructura por el tiempo que llevaría y priorizar qué es lo que necesita ahorita. Así es, negocios con el petróleo. Contener a China, ¿verdad? Se habla de más de 60,000 millones de dólares de inversiones chinas en el país. Rusia también está ahí involucrado, ¿verdad? Aunque con inversiones menores. Incluso hay que recordar, André, que hace unos años que se intentó dar un golpe, porque esto de estar tratando de quitar al presidente en turno de Venezuela, lo que va del siglo XXI, ha sido una constante, ¿verdad? Hugo Chávez sufrió no sé cuántos atentados y Nicolás Maduro otro tanto. En uno de los más recientes, cuando se impidió aquella operación que venía desde Colombia por el mar, ¿verdad? Tanto Rusia como China desplegaron cuerpos de seguridad de ambos países que en teoría iban a ejercer labores de vigilancia de las instalaciones petroleras en donde ambos países, ambas superpotencias, tenían inversiones. Ahorita una crítica que se lanza, Andrei, es, bueno, y China, ¿por qué no hizo nada para impedirlo, no? Que bueno, hablando ahorita del siguiente apartado del tema, podemos al final tal vez comentar por qué parece ser que China desde lejos está observando esto y mucha gente cree que no hace nada, aunque yo creo que está haciendo algo, ¿no? Así es. Pudiera interpretarse de una forma muy pasiva, pero no deja de ser estratégica las acciones o no acciones que está tomando en consideración el Estado chino. Bueno, pasemos al siguiente conflicto, Jorge, un conflicto regional con un potencial para crecer en días, en semanas, ¿no? Inmenso. Entonces esta va a ser una guerra, se puede decir, no va a ser una estrategia muy concreta de extracción, de secuestro, no va a ser. de llevar a una persona o a dos a Estados Unidos, sino va a ser eliminar y atacar directamente a Irán, ni más ni menos. Jorge, en alianza Estados Unidos e Israel van a iniciar a finales de febrero, esta ofensiva. ¿Cómo ves este otro evento, Jorge? Sin duda, aquí, Andrei, de nuevo vamos a encontrar un tema con mucha historia, décadas y décadas de historia. Esto no es nuevo, ¿verdad? La relación de tensión entre Estados Unidos e Irán, la injerencia de Estados Unidos en la vida de Irán data desde hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Va a ser un tema del que vamos a seguir hablando sin duda, Andrei. No es un tema que podamos resumir en tan breve espacio. Más sin embargo, vamos a tratar de hacer un recuento breve, ¿verdad?, de lo que ha venido sucediendo. Haciendo un paréntesis, hay personas que nos comentan del por qué no abordamos estos temas con mayor rapidez, ¿verdad? Pero bueno, creo que ambos coincidimos desde que iniciamos este ejercicio en que pues no nos dedicamos a difundir noticias, sino más bien a tratar de analizar estos acontecimientos tan complejos que a su vez nos parecen importantes y que van marcando la ruta de cómo el mundo está cambiando, ¿verdad? O está viviendo este tipo de acontecimientos. Pero bueno, ocurre un mes después, ¿no? O sea, este año es bastante turbulento, ¿no? Enero, Venezuela, vamos a ver qué hacemos en febrero antes de que se nos termine el mes y ¡pum! El 28 de febrero, un sábado por la mañana, amanecemos de este lado del planeta con... Aquí no es, como bien lo señalaste, no es el secuestro del presidente o del líder religioso, sino una operación militar, ¿verdad? Un bombardeo a Irán, un país clave en el mercado energético, de nuevo, ¿verdad?
un país con el que el principal socio estratégico de Estados Unidos, llamado Israel en el mundo, pues tiene históricamente un antagonismo muy, muy marcado. Aquí es donde uno debe de traer a colación, Andrei, no nada más la parte política, económico-financiera, sino también aspectos étnicos y religiosos que hacen de esta región y de estos conflictos algo mucho más complejo e interesante desde mi punto de vista, ¿no? ¿Verdad? Así es, Jorge. Entonces, sí, un país, Irán, importantísimo en términos energéticos, pero también logísticos, que lo hemos platicado aquí cuando abordamos aquel episodio de los estrechos, ¿no? Sí, los puntos de estrangulamiento. Así es. Aquí estamos ante el estrecho de Hormuz, que ha sido, de hecho, una herramienta clave, diría yo, en la estrategia iraní. Sí. Sobre todo, me parece a mí que si bien ha habido ataques a embajadas, a bases estadounidenses, me parece que la principal estrategia está en detener la economía y en pegarle desde esa perspectiva a Estados Unidos, que duele tanto, ¿no? Una sociedad basada tanto en el consumo, si ve mermada su economía, su poder adquisitivo, pues va a protestar en las intermedias, tomará sus decisiones, y es una estrategia que no está obviando esta capacidad logística marítima que tiene Irán en el control, ¿verdad? Que es el estrecho de Hormuz. Jorge, ¿cómo ves ese punto? Es un punto clave para el comercio de energías, gas natural licuado y petróleo que sale de las petromonarquías que merodean o rodean a lo que es el Golfo Pérsico, ¿verdad? En donde la mayor colindancia con este estrecho la tiene el propio Irán. Irán es una nación muy interesante, Andrei. Lamentablemente poco conocemos de este lado del mundo, en México sobre todo, de ella, ¿verdad? No estamos hablando de un país que se forma el siglo pasado, ¿no? Estamos hablando de una civilización que se dice tener más de 2.700 años, ¿sí? O sea, es impresionante la historia. Es una nación grande, cerca de 90 millones de habitantes. Si bien es cierto, sufre una serie de hostigamientos y de injerencia, sobre todo agudizándola a partir de la guerra de esta revolución islámica que encumbra a los ayatolás en el poder a partir de 1979 y que destierra a esta figura tan controversial como lo fue el Shah, ¿verdad? De Irán, que por cierto su hijo, desde Estados Unidos, ¿verdad? Tiene décadas refugiado en Estados Unidos, ahorita se dice ser una pieza clave en una posible transición en el país, ¿no? El tema de Irán da para mucho, Andrei, sí. Da para mucho, es un tema muy interesante. Más sin embargo, pues el tiempo nos es poco para hablar de él. Lo cierto es que creo yo que tal vez no se dimensionó de la manera correcta por parte de Estados Unidos y de Israel lo que implicaba una operación militar en esa región. Las capacidades militares de Irán no eran las que tal vez ellos creían, y bueno, no es que lo esté descubriendo yo. A muchos analistas y especialistas, muchos de ellos de Estados Unidos, así los he escuchado declararlo, ¿verdad? Esta pareciera ser una trampa más de la que Israel obliga al gobierno de Estados Unidos en turno, que ha habido muchas en la historia, a caer en ella, ¿no? ¿Por qué? Ahí cada quien podrá tener sus sospechas, ¿verdad? Por ahí hay acontecimientos que han surgido recientemente, ¿verdad? Con ciertos actores que incluso algunos de ellos ya no están en vida. Entonces, ese es un tema que lamentablemente provoca una vez más, o evidencia, mejor dicho, este tipo de posturas intransigentes que el gobierno de Israel, como un gobierno genocida, ¿verdad?, que actúa en contra de estas civilizaciones, pues ha ejercido desde que se funda este Estado-nación en esa región, ¿no? Así es, Jorge. Una nota de New York Times en español: un alto funcionario de antiterrorismo en Estados Unidos renuncia por la guerra contra Irán. Seguramente lo escuchaste esta mañana. Sí. Joe Kent es el funcionario de más alto rango en el gobierno de Trump que dimite en oposición al conflicto.
dijo que la presión de Israel había empujado al presidente a la guerra contra Irán. Bueno, ahí está. Ya había sospechas, Sí, ya había totalmente. mucho que se decía, pero aquí está renunciando a alguien de muy alto nivel que seguramente tenía información sensible. Imagínate y está señalando eso que tú nos dices. Jorge, hay muchas similitudes entre los dos acontecimientos, entre estos dos eventos. Estamos ante potencias energéticas, proveedores de este tipo de recursos a nivel mundial, claves para todo el mundo. Sí. Son sistemas políticos y económicos que son mal vistos desde una perspectiva estadounidense, Así es. que no están alineados. Han tenido una relación muy compleja ambos con Estados Unidos desde hace ya varias décadas. Entonces, también tenemos el caso del acercamiento que los dos gobiernos, Venezuela, Irán, han tenido con China, con Rusia. Entonces, bueno, Irán, miembro de los BRICS. Nada más, así y es. Venezuela en la lista para ser miembro de los BRICS. Así es, Jorge. Entonces, estamos ante muchas similitudes, pero también hay diferencias. Jorge, ¿qué nos puedes decir de las diferencias entre estos dos? Bueno, una de las diferencias más notorias es el trasfondo de ambas operaciones con un mes de diferencia, ¿verdad? Por un lado era remover una figura que le hacía mucho ruido, le incomodaba mucho al propio Trump, incluso declarado por el presidente de Estados Unidos, dijo, se burló de cómo bailaba y pues ahí va, ¿no? Sí, o sea, esas declaraciones totalmente sin sentido, ¿no? Para un mandatario de la nación más importante del mundo, digo, eso, bueno, yo lo veo muy mal. En el caso de Irán es una situación totalmente distinta, Andrei. Irán es el país que ejerce la mayor presión sobre el Estado genocida de Israel en la región y en el mundo entero. Tiene una serie de organizaciones en otros países que ejercen este llamado eje de la resistencia islámica, que son los únicos que se han manifestado en contra del genocidio de manera fuerte y enérgica. Sí, eso hay que reconocerlo, ¿no? Así es. Por otro lado, Venezuela no tenía para nada ni tiene las capacidades militares que tiene Irán. Son países muy distintos. Sí. El as bajo la manga que Irán jugó desde hace ya varios días a la fecha, como tú atinadamente lo mencionabas, el Estrecho de Hormuz, un sitio estratégico por donde transita aproximadamente el 20% del total del petróleo que se comercia, mucho de él con destino a Asia, ¿verdad? Entonces ahí, ojo, que, bueno, hay que aprovechar ahorita los pocos minutos que nos quedan para decirle a la gente que el Estrecho de Hormuz no está cerrado. El propio gobierno de Irán, a través de tal vez la figura emblemática desde que detona el conflicto, que ha sido su ministro de Relaciones Exteriores, yo creo que una figura muy importante en el país, muy atinado en su postura y sus declaraciones, dijo, el estrecho no está cerrado. Nuestros socios pueden, ¿verdad?, ver cómo sus buques transitan libremente por él. Para nuestros enemigos sí lo está. ¿Sí? Y esto desencadenó una solicitud, ¿verdad?, que se escuchó rara porque Trump y Israel se han jactado de haber sometido al país y que ya estamos ganando y toda esta maquinaria de propaganda muy bien aceitada por los sionistas y por Estados Unidos desde hace décadas, ¿verdad? Pero le solicita apoyo naval a los países afectados, ¿no? Y ahí uno puede leer las declaraciones de muchos países europeos, ¿verdad? Una declaración fuerte, por ejemplo, desde Alemania, donde dijo, nosotros no iniciamos esta guerra y no nos vamos a meter, ¿sí? Le pidió a los chinos y los chinos dicen, no, acá los conductos diplomáticos son los que deben imperar. Rusia está desde lejos observando nada más, ¿verdad? Entonces, el mundo no actuó a favor de esta guerra, lo que sin duda manda una señal muy clara al gobierno de Estados Unidos y al de Israel, ¿no? Así es, sin duda. Jorge, estamos ante un panorama muy complicado para Estados Unidos. Y bueno, ¿qué va a deparar esto en el futuro? Va a depender, yo diría, de quién gana esta guerra, ¿no? Si Irán se planta y logra vencer este conflicto tan complejo,
pasará un escenario y si Estados Unidos e Israel ganan el conflicto, obviamente las consecuencias serán otras, ¿no? Entonces tendríamos que esperar a ver quién gana para ir midiendo qué ocurrirá. Las repercusiones, ¿te refieres? Así es, en los próximos días, meses. Así que estaremos atentos como siempre. El caso venezolano es un poquito más fácil de predecir porque las condiciones ya están más o menos dadas, Jorge. Sí. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a los complejos acontecimientos de este 2026. La relación entre todas las potencias, con China, con Rusia, pues está sintiéndose muy claramente con estos dos casos. Y diría también como parte de las similitudes, Jorge, el anuncio que se hizo, ¿no? O sea, a los dos les avisaron, a ver, vamos a hacer esto, planeamos atacarlos, quieren negociar, los dos dijeron no, y en México tenemos algo muy similar, ¿no? Con esto del escudo de las Américas, hay una amenaza cantadísima, con socios que nos rodean, y ojalá que no ocurra algo, pero ya se está anunciando. Vamos a analizar ese tema en un futuro no muy lejano. Y sobre todo recomendarle, como siempre lo hacemos desde este espacio, a la gente que nos escucha, que no caigamos en la propaganda, ¿verdad? Siempre que hay un conflicto, la propaganda es una maquinaria importante, hay que contrastar, y van a ser dos temas de los que vamos a seguir hablando sin duda. Sí, así porque es. Porque nos obliga a ello, ¿no? Claro que sí, Jorge, muy agradecido con la audiencia, con UABC Radio como siempre, con Omar. Un saludo y hasta pronto. Un abrazo a todos y a todas. Diálogos sobre el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el cuerpo académico del Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud, YouTube y Spotify. Las opiniones expresadas en este programa son las de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura de UABC Radio.